Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Padre, ¿qué ha pasado? Preguntó Sicarius. Xion flotaba en medio de la sala, desplegando su poder psíquico por toda la nave, que parecía chillar de espanto, dolor, miedo y terror. Guilliman estaba asimilando el alma de todos los demonios que habitaban o poseían la fortaleza, así como la de los piratas restantes, enviando la biomasa sobrante a una bodega de carga. Para él, eran recursos que se usarían cuando la biotecnología tiránida cayera en sus manos. Estoy limpiando nuestra nueva nave insignia, la Tipón, dijo Guilliman. El piso sobre el que flotaba, a 3 metros de altura, fue despejado de todo resto. Cadáveres, polvo o las mutaciones de Xench que cubrían su superficie y paredes. Debajo, apareció una roca negra tan pulida que parecía mármol, y reflejaba a sus hijos, que observaban con asombro cómo la podredumbre desaparecía. No se preocupen, estamos en una dimensión conocida como la telaraña. La furia de Xench no puede alcanzarnos aquí, así que podemos tomarnos un tiempo de descanso mientras limpio la nave y me familiarizo con sus sistemas de control. Contacten al resto de la flota e infórmenles que estamos a salvo, ordenó Guilliman, mientras descendía al suelo y se sentaba con las piernas entrecruzadas. Sus hijos se apresuraron a cumplir sus órdenes y montaron guardia a su alrededor. Eran unos 50, aunque había más dispersos por la fortaleza, a los que Guilliman también llamó y guió a su posición. Xench y sus intrigas habían puesto en manos de Guilliman una de las mayores armas de este universo. No era solo la fortaleza de piedra negra, sino su capacidad para entrar en la telaraña y viajar a cualquier parte de la galaxia en segundos. La propia fortaleza, del tamaño de una luna, era una base de operaciones ideal. Allí, Guilliman podría instalar laboratorios de producción de marines espaciales, centros de investigación, astilleros, toda clase de armamento, e incluso generar su propia energía, sin temor a intrusos. La fortaleza se había convertido en una extensión de su cuerpo. Guilliman la limpiaba mientras enlazaba su mente y su poder psíquico con los sistemas de control. Conocía cada aspecto de su funcionamiento, gracias a la asimilación del alma de Kairos, cuyo conocimiento solo era superado por el propio Xench y ni siquiera en todo. Guilliman se había salvado por los pelos. No había anticipado que la furia de Xench, por haber destruido a su demonio favorito, lo alcanzara tan rápidamente. De haber tardado más en asimilar su alma, no habría podido absorberla por completo. El poder de los dioses del caos en la disformidad era aterrador, desbordante. Y mientras tanto, el emperador en el trono dorado parecía estar rascándose las pelotas, sin mover ni una uña para ayudar, aunque el caos saltara a sus anchas. Según lo que sabía Guilliman, aún faltaba mucho para que la disformidad se estabilizara y volviera a estar en línea. Pero con la fortaleza en su poder, el acceso a la telaraña y los conocimientos de Kairos, acababa de conseguir el primer gran tesoro de este universo. Esta inmensa nave, estaba bajo su completo control psíquico, y era una base de operaciones sin igual. Eso sí, no tenía recursos. Podía saquear su propia flota, aunque no lo necesitaba. Podía llegar a cualquier parte de la galaxia en un segundo. Eso significaba que su viaje a Terra, que normalmente duraría meses, se había reducido a un instante. Y una hora después, todo el capítulo que había abordado la fortaleza se encontraba reunido con él. Guilliman también había terminado de limpiar completamente la piedra negra. La estructura relucía por doquier, iluminada, aunque no se veían luces visibles, lo que intrigaba a sus hijos. Guilliman abrió los ojos y se levantó. Vengan, revisemos el puente alta belleza, dijo, comenzando a caminar por un gran pasillo, mientras en su mente trazaba planos para integrar su propia tecnología a la nave, que consideraba ridículamente OP. Guilliman caminó junto a sus hijos hasta llegar a una sala extraña, presidida por un trono de piedra negra. La estancia tenía 30 metros de largo por 50 de ancho. Frente al trono, había una veintena de pequeñas pirámides truncadas. Pero lo que más llamaba la atención era una de las paredes. 50 metros de ancho por 10 de alto, completamente transparente, mostraba el exterior, un vacío negro y gris que era el interior de la telaraña. No era una ventana real, sino una proyección psíquica del exterior. Guilliman se sentó en el trono, el cual se ajustó automáticamente a su tamaño y altura. ¿Este es el puente?, preguntó Sicarius, quitándose el casco al ver que Guilliman también lo había hecho. Lo es. Y esas son las consolas de control, pero no podrán usarlas si no tienen un poder psíquico sobresaliente.
Aún así, no es necesario. Poseo la capacidad para manejar toda esta nave. Luego, cuando instale tecnología adicional, si necesitaré una tripulación, explicó Guilliman. Ahora, continuemos nuestro camino hacia Terra. La fortaleza de Piedra Negra comenzó a desplazarse por la telaraña, arrastrando consigo a la flota. Y minutos después, la fortaleza emergió a la realidad. Al comprobarlo, las naves de la flota dispararon en señal de celebración. Habían sido arrastrados primero a la disformidad y luego a la telaraña. La situación parecía desesperada. Los mensajes comenzaron a llover sobre él. Guilliman envió sus códigos de mando, y la flota quedó de nuevo bajo su control. Invitó a sus allegados a abordar su nueva nave insignia, a la que había nombrado Tipón. Todos aceptaron, y fueron transportados frente a él. Los ultramarines se tensaron, y sus invitados parpadearon. Luego palidecieron, al comprender que habían sido transportados mediante un viaje discieme. Con la disformidad sumida en el caos, fácilmente podrían haber acabado hechos pedazos. Guilliman sonrió. Tranquilos. El transporte disforme de esta nave se realiza a través de la telaraña. Es preciso y seguro, explicó Guilliman. Mi señor, ¿puedes controlar la fortaleza de piedra? Preguntó Belisarius Caul, asombrado. Guilliman asintió. Kairos, el gran demonio de Tseentch, fue muy amable al explicármelo y justo antes de que lo borrara de la existencia. Por eso Tseentch intentó destruir nuestra flota, aclaró Guilliman. Nuestro señor está bendecido por el emperador Orola Santa Celestine, mientras Greyfax lo miraba con desconfianza, aunque no se atrevió a expresarla. Belisarius, planeo instalar motores en esta nave, así como ciertas comodidades modernas. Un laboratorio personal, una cocina, un comedor y algunas otras cosas. Por ello, necesitaré recursos del Mechanicus. A cambio, les proporcionaré varias Pce de valor incalculable para ustedes, ofreció Guilliman. Estoy seguro de que podemos arreglarlo, se apresuró a responder Caul. ¿Y qué les parece mi nueva nave insignia? Sé que no tiene muchas comodidades, pero espacio le sobra. Incluso podría construir algunas piscinas, bromeó Guilliman. Y tras las presentaciones, Guilliman ordenó reanudar el camino hacia la Sagrada Terra. Arrastró consigo a toda la flota, avanzando por la telaraña. Guilliman guió a la flota hasta la luna. Viajar por la telaraña era rápido, pero Guilliman planeaba instalar motores de distorsión, ya que el acceso a la telaraña podía ser bloqueado por el enjambre, mientras que el movimiento mediante distorsión espacial no. También debía instalar armas convencionales, pues depender únicamente de armamento psíquico era un riesgo. Las armas psíquicas de la fortaleza de Piedra Negra consistían en 4 cañones psíquicos cuyos disparos podían compararse con un cañón de partículas del universo Stargate. Sin embargo, fuera de eso, esta nave era un arma destinada a enfrentar dioses. Un lanzamisiles intergaláctico cuya potencia estaba concentrada en esos cañones. No estaba pensada para enfrentarse a flotas espaciales. Era un arma diseñada para destruir dioses de nivel planetario, y si se unían varias fortalezas como esta, podrían incluso destruir un sol. Sería ideal para romper asedios, pero Guilliman planeaba usarla también en batallas de flotas menores. No se conformaría con un solo lanzamisiles. La Tipón debía convertirse en una plataforma móvil de armas y en una base de operaciones. En resumen, sería la nave de un dios, y es decir, de él. Y cuando su flota llegó a la luna, Guilliman escaneó el lugar en busca de Magnus, pues sospechaba una emboscada. Pero Tseentch parecía haber aprendido la lección. No había rastro alguno de invasores. Quienes sí se apresuraron a contactar fueron las fuerzas de defensa de Terra. Guilliman no perdió el tiempo y se identificó de inmediato. Exigió ser llevado al palacio del emperador. Estaba impaciente por preguntarle qué demonios estaba haciendo mientras los dioses del caos emergían a voluntad desde la disformidad. Y la flota de Guilliman permaneció en la órbita lunar. Solo su nave insignia, la fortaleza de Piedra Negra, nombrada Tipón, se dirigió a Terra. Guilliman y sus seguidores fueron escoltados por los custodes, la Guardia Imperial y última línea de defensa del emperador. En Terra, su descenso fue planificado, y Guilliman desfiló en un trono, acompañado por sus principales seguidores. El desfile fue organizado por la eclesiarquía, y mientras contemplaba a los millones de personas que lo saludaban desde los balcones de edificios monumentales de estética gótica y oscura, Guilliman extrajo un paquete de datos y se lo entregó a la inquisidora Greyfax. La inquisidora examinó el paquete junto al sacerdote de la eclesiarquía que la acompañaba.
En su interior había una lista con millones de nombres. Quiero que estas personas sean capturadas y retenidas para hoy mismo. Volveré a verlos en cuanto termine mi reunión con mi padre, ordenó Guilliman. Sí, mi señor, respondieron la inquisidora y el sacerdote al unísono. Guilliman no pensaba esperar para iniciar la purga de adoradores del caos en Terra. Esta era la sede principal del imperio de la humanidad en toda la galaxia. Si era posible, debía purgar a todos los cultistas, incluso si eran miembros de familias influyentes, altos cargos de la eclesiarquía, gobernadores o burócratas importantes. Le sorprendía no ver a ninguno de los señores de Terra en la lista, pero esta provenía de los conocimientos de Kairos. Aunque él y su señor se jactaran de ser la mayor fuente de sabiduría del universo, Guilliman sabía que no era así. Podía haber adoradores del caos que ellos no conocieran, por lo que era mejor investigar por su cuenta. Sean discretos. No quiero alertar a estos herejes, advirtió Guilliman. Mi señor, actuaremos con la máxima prudencia, aseguró la inquisidora Greyfax, que había hecho un excelente trabajo en ultramar, y ni siquiera la eclesiarquía podía quejarse de ella. Y el desfile terminó con la llegada al Palacio Imperial. El Palacio Imperial era la sede de la Adeptus Terra y el centro del poder y la administración del imperio en Terra. Se extendía por lo que en otro tiempo fueron las montañas del Himalaya, y era defendido principalmente por el Adeptus Custodes, aunque también contaba con titanes y las adeptas sororitas, fuerzas necesarias para proteger el complejo al máximo. El Palacio Imperial no era solo un edificio, sino una vasta red de fortalezas interconectadas que abarcaban todo el continente. Contaba con estructuras piramidales que se elevaban kilómetros hacia el cielo y descendían docenas de kilómetros bajo la superficie de Terra. Este coloso estaba dividido en dos perímetros de seguridad que funcionaban como regiones diferenciadas, separando las zonas internas de las externas. Ambas zonas estaban protegidas por sistemas de defensa monstruosos. Muchas de estas defensas fueron diseñadas e instaladas por el primarca Rogal Dorn durante la herejía de Horus. El Palacio Imperial aún mostraba las cicatrices del terrible conflicto que tuvo lugar durante aquella legendaria batalla. El interior del Palacio Imperial contiene el Sanctum Imperialis, el pasillo del Trono Dorado, ubicado profundamente en el corazón del palacio, más allá de la Puerta de la Eternidad. Allí reside el Emperador de la Humanidad. Su cuerpo en descomposición se mantiene en el Trono Dorado. Solo los miembros del Adeptus Custodes y un pequeño número de sirvientes tienen permiso para cruzar la Puerta de la Eternidad y entrar en la residencia del Emperador. De los 1.000 millones de personas que trabajan en el complejo del palacio, muy pocas han estado en el pasillo del Trono Dorado, y menos aún en la sala misma. Solo unos cuantos miembros del Adeptus Custodes y los altos señores de Terra han presenciado directamente la sala del Emperador. El Palacio Imperial está densamente poblado y es tan activo como cualquier ciudad colmena del imperio. De hecho, probablemente posee una mayor densidad de población por metro cuadrado que la mayoría de ellas. Los 1.000 millones de adeptos, pertenecientes a todas las ramas del Adeptus Terra, supervisan allí todos los asuntos de la humanidad. En la zona exterior del palacio se ha levantado un inmenso barrio bajo, habitado por millones de indigentes que no poseen empleo y sobreviven con los escasos restos que logran obtener de los más afortunados. Aunque el Adeptus Custodes es responsable de la seguridad total del palacio y de los asuntos internos, también se encarga de patrullar y controlar esta extensa zona urbana externa. La petición de Guilliman de encontrarse con el emperador fue aceptada, y la Guardia Imperial le escoltó a través del complejo palaciego. Antes de reunirse con el emperador, Guilliman envió a Santa Celestine junto a Greyfax y al sacerdote de la eclesiarquía a capturar a los adoradores del caos en la lista. A Belisarius Caul le encomendó iniciar los preparativos para ejecutar el proyecto Primaris. Los únicos que lo esperaban frente a las puertas del Salón del Trono Dorado eran sus hijos genéticos, los ultramarines. La Guardia Imperial le concedió la audiencia, y Guilliman entró en la sala del trono del Emperador de la Humanidad. La sala imperial era, en sí misma, una estructura colosal de cientos de metros de altura, longitud y anchura. Podría albergar un ejército completo sin dificultad, y en sí misma era una maravilla tecnológica avanzada. Al fondo, una pirámide dorada ascendía por unas escalinatas alfombradas, que llevaban hasta el trono dorado, donde se encontraba el emperador, medio vivo, medio muerto. Este trono no era un asiento de poder, sino un artefacto de soporte vital.
Aunque el emperador era un perpetuo, se decía que las heridas causadas por el primarca Horus bendecido por los dioses del caos lo habían dejado tan cerca de la muerte que, si perecía del todo, su alma quedaría atrapada para siempre en la disformidad. Temerosos por el futuro de la humanidad, los demás primarcas lo colocaron en el trono dorado para mantenerlo con vida. Mientras avanzaba hacia el trono, Guilliman analizaba el lugar y el estado del emperador. La tecnología empleada para mantenerlo con vida era impresionante, pero también lo eran las heridas que portaba. Estas no eran solo físicas. Afectaban también su alma y estaban impregnadas con todas las maldiciones concebibles de los dioses del caos. Estaba claro que lo odiaban profundamente, y buscaban a toda costa borrarlo de la existencia. Guilliman sabía que, con tiempo, podría mejorar aquella tecnología, incluso curarlo. Pero mientras caminaba, se preguntaba si eso valía la pena. El emperador tenía, en su opinión, planes desastrosos. La creación de los primarcas fue, en retrospectiva, un error. En una galaxia ya sobrepoblada de semidioses y entidades divinas, introducir a los primarcas solo añadió más caos. Los marines espaciales eran soldados formidables, sí, pero hasta ahí debió llegar el proyecto. La telaraña, otro de sus grandes planes, también fue un error. El emperador debió asegurar los pilares negros de los necrones y adoptar su tecnología dimensional para los viajes interestelares, relegando la disformidad a situaciones de emergencia. Con solo hacer eso, los dioses del caos habrían recibido el mayor golpe en su existencia. Pero el emperador, obsesionado con lograr una victoria absoluta, rechazó esa estrategia segura y terminó reducido a un cadáver apenas sostenido por máquinas. Guilliman no entendía a personas tan ambiciosas. Él jamás buscaría victorias perfectas. Esas eran visiones utópicas. Esta era la realidad. La humanidad no era perfecta, y aspirar a la perfección era una ilusión peligrosa. La decadencia era visible por todas partes. El trono dorado apenas funcionaba, y el Astronomicon, la luz psíquica que inundaba la galaxia y debilitaba el poder de los dioses del caos, apenas parpadeaba tras la aparición de la Cicatrix Maledictum. Más allá de esa herida en la galaxia, la luz simplemente no llegaba. En conclusión, el imperio de la humanidad se estaba desmoronando. Y al llegar al pie del trono dorado, los custodios se detuvieron, pero Guilliman siguió avanzando hasta quedar a pocos metros del emperador. El poder psíquico que irradiaba aquel cuerpo medio muerto ya rivalizaba con el de los propios dioses del caos, al menos en el plano físico. Guilliman se puso sobre una rodilla y pasó un día entero intentando comunicarse con él. Al principio, las palabras que escuchaba en su mente eran confusas. Pero poco a poco comenzaron a aclararse. El emperador le habló. Le dijo que era consciente de lo que Guilliman estaba haciendo, y que simplemente no intervenía y porque no era necesario. Si el emperador de la humanidad no tuviera un poder que lo superara miles de veces, Guilliman ya habría arrancado sus huesos del trono dorado para que terminara de morir. De todas formas, no lo necesitaba, pues su única utilidad era evitar que los dioses del caos asomaran su nariz en la realidad, y no parecía estar cumpliendo con ese cometido. Guilliman no se atrevió a mostrar su descontento, pero volvería luego de almorzarse a un dios del caos, para pedirle explicaciones por segunda vez y ver si se atrevía a darle una excusa barata. Al bajar las escaleras, Guilliman apretó los dientes y miró a los custodes. «Voy a arreglar este lugar. Que nadie me interrumpa», dijo Guilliman, y ante la mirada atónita de los custodes, se sentó con las piernas cruzadas para comenzar a reparar el trono dorado, y que el vago sin oficio conocido como el emperador de la humanidad finalmente se recuperara. Los custodes, leales hasta la muerte al emperador, al ver que Guilliman realmente estaba arreglando el lugar, corrieron a traer refuerzos para hacerle guardia, y sellaron todas las entradas alrededor del trono dorado. Guilliman no tenía el poder para curar al emperador, ni tampoco lo tenía el trono dorado, pero podía mejorar la tecnología de este para que tuviera la potencia suficiente para estabilizar el estado de su ocupante. Entonces, el propio emperador podría usar su poder para curarse a sí mismo. Podría tardar decenas de años o siglos, pero sin duda, con el poder que blandía este hombre, si lograba mantener su estado sin recibir más daños, esas heridas sanarían y, eventualmente, su cuerpo sería restaurado. En este universo, había muy pocas personas, además de los Eldar, capaces de reparar el trono dorado, y ninguna que pudiera mejorarlo, pero Guilliman no estaba en esa categoría. Él incluso podría crear tecnologías miles de veces mejores y comprender los principios fundamentales de esta tecnología no era nada para él.
Con la reorganización de materia, tampoco necesitaba herramientas. Y Guilliman tardó un día en reparar y mejorar el trono dorado, y los custodes, que quizás eran los científicos más calificados de Terra, se dieron cuenta al instante de lo que había hecho. El trono dorado ya no necesitaría sacrificios, y un día, el emperador de la humanidad se levantaría de él. Por ahora, la luz del Astronomicon, que antes parecía un faro descompuesto a punto de exhalar su último aliento, brilló más que nunca, enfrentando las tormentas disformes que asolaban la galaxia debido a la apertura de la cicatriz Maledictum. Ni las energías disformes más poderosas serían capaces de apagarla. Aunque las aberturas a la disformidad seguían allí, eventualmente las tormentas desaparecerían. Sin importar cuán poderoso se volviera el emperador, comparado con la propia disformidad su poder era nada, al igual que el de los dioses del caos. El emperador, a pesar de estar libre de su prolongada sentencia de muerte, ni siquiera le dio las gracias a Guilliman. Guilliman tampoco necesitaba nada ni quería su ayuda, por lo que quedó satisfecho con ese trato. Y al salir de la reunión con el emperador, Guilliman se comunicó con sus cazadores de brujas, quienes le proporcionaron la dirección de una base subterránea que era una sede secreta de la eclesiarquía. Guilliman pasó otro día asimilando almas y anotando nombres, aunque no encontró nada que no supiera Kairos. En su tercer día en Terra, Guilliman convocó una reunión del Consejo de Altos Señores de Terra, declarándose una vez más como regente de Terra y anunciando la cruzada Indomitus para recuperar los mundos del Imperio en manos de las fuerzas del caos. Para esto, informó a los señores sobre las nuevas mejoras en la tecnología de desplazamiento a través de la disformidad, y el nuevo sistema de comunicaciones, que sería más rápido y eficiente gracias a nuevos servidores y cristales psíquicos. Debido a esta nueva tecnología, Guilliman decretó nuevas leyes para asegurarse un suministro constante de recursos y tropas decentes, llegando a un acuerdo con el Astra Militarum para que dejase de enviar soldados a la muerte como tropas de choque, reorganizando toda la logística y estrategias de batalla. A pesar de lo que la gente creía, el Astra Militarum y sus fuerzas eran un ejército de élite. Los que no servían para nada eran los ejércitos planetarios. La razón por la que la Guardia Imperial caía como moscas era porque eran usados como fuerzas de choque contra especies como los orcos, los Eldar oscuros, las fuerzas del caos o los necrones, por lo que morían por millones. Esto, sumado a la horrible administración y comunicaciones del Imperio, hacía que el promedio de vida de un guardia imperial en batalla no superara las 15 horas y o eran 15 minutos. Guilliman no recordaba bien. De todas formas, se preocuparía de mejorar ese caos, por lo que cambió las condiciones de despliegue, administración y organización para asegurarse de que no fueran usados como carne de cañón. Con él allí, nada de esto sería necesario. Guilliman también arregló el desastre burocrático que era el Administratum. Los únicos que salieron impunes de su intervención fueron la eclesiarquía, porque todavía no tenía el poder para suprimirlos, pero en cuanto pudiera, la quema de gente por no reverenciar el culto imperial y las torturas terminarían. Guilliman anunció la creación de 2 flotas. La flota de defensa, para proteger el imperio durante la cruzada Indomitus, y la flota de ataque, que marcharía con él en su cruzada. Para preparar todo para cuando las tormentas disformes desaparecieran, Guilliman puso cara seria a los señores de Terra y procedió a saquear los almacenes del planeta para equipar su nueva nave insignia. No tenía tiempo para hacer mucho más, pues la prioridad era arreglar el desastre burocrático y administrativo en Terra. Por eso, se tomó solo 3 días para instalar 30 astilleros en condiciones, con tecnología de reorganización de materia, para actualizar las naves de su flota y todas las que encontró en Terra, las cuales reclamó para las flotas de ataque y defensa. El plan de Guilliman no contemplaba flotas estáticas. Las defensas en Terra serían solo terrestres, satélites y estaciones de batalla. Todas las naves militares se unirían a la cruzada, y todas fueron modificadas con mejoras en motores y nuevos servidores. El tiempo que le tomaba a cada astillero instalar las mejoras era de 1 minuto, desde que la nave entraba en el astillero hasta que salía, dejando paso a la siguiente nave. Como último agregado, Guilliman ordenó el reclutamiento de 3 millones de soldados del Astra Militarum que estuvieran en situación de retiro, ya sea por vejez o por discapacidad física o mental. Este reclutamiento sería voluntario, y él ofrecía a los reclutados convertirse en parte de los ultramarines.
Esto era literal, pero fue interpretado por quienes hacían la propaganda de reclutamiento como que serían siervos, porque el proceso de conversión a marines espaciales fallaba con la edad, y nadie creía que Guilliman estuviera reclutando hombres para convertirlos en astartes, sin mencionar que esto sería una violación directa del Códex Astartes. Un día después de hacer esta solicitud, la cuota de reclutamiento fue cumplida. Su popularidad, y la posibilidad de convertirse en un siervo de los marines espaciales, enloquecieron a los veteranos, pues los marines espaciales eran los ángeles del emperador, y los ultramarines, los más famosos de ellos. Con su supercerebro, el apoyo de una computadora cuántica y sus habilidades psíquicas, en un mes Guilliman resolvió los problemas administrativos de Terra y declaró la guerra contra las amenazas a la humanidad. Después de purgar de la existencia a cientos de millones de personas, los señores de Terra y los altos cargos no se atrevían a fruncirle el ceño, pues temían ser los siguientes. Guilliman contaba con el apoyo de los miembros más fanáticos de la eclesiarquía, y aquellos en altos puestos que eran políticos y no creyentes no se atrevían a decir nada en su contra, porque Guilliman era un santo reconocido, hijo del dios emperador de la humanidad. Él solo señalaba, y la gente era arrastrada para no regresar jamás. El temor de los altos mandos hacia él, junto con el apoyo irrestricto del Mechanicus, la eclesiarquía y ahora también del Adeptus Custodes, después de que Guilliman reparara y mejorara el trono dorado, lo habían convertido en el mayor tirano de la galaxia. Eso hacía maravillas a la hora de que sus planes políticos y administrativos fueran apoyados. Y después de arreglar el caos administrativo en Terra y apoyar al Administratum con servidores realmente capaces de respaldar su trabajo, Guilliman se tomó otro mes para establecer una base legal para todo el imperio. Ya fueran planetas colmena, de producción agrícola, planetas normales, planetas comerciales, planetas pertenecientes a familias nobles o capítulos de marines, todos tendrían una misma base legal y garantía de seguridad mínima. Estas leyes no serían integradas de inmediato, pero con la administración en Terra en marcha, la ley se extendería por toda la galaxia, y los rebeldes serían purgados para detener la anarquía y el desastre que reinaban en los mundos del imperio de la humanidad. Guilliman no cambió el sistema administrativo del imperio, que era descentralizado, con gobernadores planetarios que podían ejercer la autoridad en caso de emergencia, asegurándose de que las leyes se cumplieran y los impuestos se cobraran. Esto era necesario porque el imperio de la humanidad se extendía por toda la galaxia y era imposible centralizar el poder. Solo la ley podía asegurar una administración eficiente. Este cambio administrativo y legal haría rodar muchas cabezas en los próximos años, pero como en este imperio morían miles de millones de personas solo por la mala administración, eso sería una pérdida insignificante. Y después de ayudar al emperador de la humanidad, purgar a los traidores, intimidar a los señores de Terra y crear una nueva organización y leyes para el imperio, Guilliman dejó Terra, transportándose con sus hijos a la Tipón y entrando en la telaraña para moverse a Marte. Su siguiente gran objetivo era el robo de la tecnología de los tiránidos, y no se podía hacer eso si no disponía de una superarma y una flota de proporciones aceptables para hacerles frente. Si Guilliman osaba presentarse ante los tiránidos en su estado actual, en vez de robarles su biotecnología, serían los tiránidos los que asimilarían a un primarca. Esos bichos no podían subestimarse, aun con un arma matadioses en sus manos. Ante los números del enjambre de tiránidos, la Tipón no era nada en estos momentos. Primero debía obtener recursos de Marte, sin mencionar a los marines primaris que estaban allí, y las flotas del Mechanicus que podía aprovechar en su totalidad para crear la mayor flota jamás vista en la galaxia desde la Gran Cruzada, actuando como una sola. Era hora de hacerles sentir todo el poder del imperio de la humanidad, a los cuatro gatos que eran las fuerzas del caos, y también a los tiránidos, que se suponía aplastaban a los demás con números. Notas aclaratorias. Na 1. No he querido ponerme demasiado técnico en la historia para no aburrir, pero para quienes tengan dudas o quieran saber sobre la tecnología usada, cómo funciona y de dónde viene, aquí les explico. La tecnología de reorganización de materia usada es la tecnología de reorganización de materia Asgard, del universo Stargate. Funciona de forma parecida al sintetizador de Star Trek, pero es mucho más eficiente. Así que 60 segundos para actualizar las naves no es el tiempo real de actualización, sino el tiempo que le toma a la nave entrar y salir. El tiempo de actualización es solo el tiempo de transporte para la remoción de las piezas a sustituir y luego de los reemplazos. Los recursos retirados son desmaterializados y usados en la siguiente nave.
Como el volumen retirado siempre es varias veces menor que la actualización final, Guilliman no está invirtiendo recursos, de hecho, los está adquiriendo a montones. Na2. Guilliman no ha cambiado el orden jerárquico del imperio. Los planetas siguen siendo gobernados por gobernadores, y Terra por los grandes señores. Guilliman solo se instaló a sí mismo por encima de todo, y cambió las leyes y la administración. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.